Wyoming engaña a la mayoría de la gente desde el principio. A primera vista parece un montón de nada. Extensas llanuras abiertas, pueblos escasos, largas carreteras, donde puede que no veas otro coche durante 20 minutos seguidos. Pero esa primera impresión es una de las más engañosas de este estado. Si descartas Wyoming como vacío, te pierdes todo el sentido. Te pierdes por qué este paisaje se comporta como lo hace, por qué tiene esa apariencia y por qué se mantiene unido de una forma que pocos lugares en Estados Unidos todavía pueden. Antes de entrar en los lugares más notables que este estado tiene para ofrecer, ayuda a comprender qué es realmente Wyoming, no solo en el mapa, sino en términos de las fuerzas que lo construyeron. Porque una vez que esas fuerzas tengan sentido, todo lo que estás a punto de ver cambia a un contexto completamente diferente. Wyoming se percibe escaso. Eso es indiscutible. Pero esa escasez no es señal de ausencia. Es el resultado de decenas de millones de años de modelado, molienda, calentamiento y enfriamiento, fuerzas que nunca terminaron del todo su trabajo. Es uno de los raros lugares de América del Norte donde la Tierra sigue visiblemente en medio de algo. Una transformación lenta y continua que la mayoría de los paisajes ya completó hace tiempo. Bajo Wyoming se encuentra una de las regiones geológicamente más activas de todo el continente. El calor que proviene de lo profundo sube inusualmente cerca de la superficie, deformando el terreno, redirigiendo el agua y distorsionando la propia percepción del tiempo incrustada en la roca. En ciertas áreas, la corteza tiene solo unas 3 o 6 millas de grosor, mucho más delgada que la que se encuentra en la mayor parte del interior continental. No es un detalle geológico menor. Cambia fundamentalmente el comportamiento de la Tierra. Ese calor no siempre se anuncia de forma dramática. A veces se desplaza lentamente, en silencio, remodelando los paisajes no en días o años, sino en siglos. Eso es lo primero que la mayoría de la gente pasa por alto en Wyoming. No es dramático porque sea caótico. Es dramático porque es paciente. El estado cubre aproximadamente 253.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la del Reino Unido. Sin embargo, viven aquí menos de 600.000 personas, lo que equivale a alrededor de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiendo a Wyoming en el estado menos densamente poblado del país. Pero aquí viene la parte que complica la historia. Wyoming no siempre estuvo tan escasamente habitado. Mucho antes de que existieran las fronteras modernas, esta tierra albergaba vastas migraciones estacionales tanto de animales como de personas. Las naciones indígenas cruzaban la zona con propósito y precisión, siguiendo los rebaños, leyendo los sistemas meteorológicos y rastreando fuentes de agua que los mapas modernos a menudo ignoran por completo. Su comprensión de la tierra no se basaba en la propiedad, sino en el tiempo. Saber cuándo un valle se inundaría, cuándo volvería a crecer la hierba, cuándo un paso sería peligroso. Ese conocimiento se acumuló durante generaciones y estaba directamente ligado a los ritmos de un paisaje que recompensaba la paciencia y castigaba las suposiciones. Esos ritmos no han cambiado. Los vientos siguen siendo un factor que sorprende a la gente. Wyoming está entre las regiones más ventosas del país. En gran parte del estado, la velocidad media del viento es de unos 19 km por hora durante todo el año, y las ráfagas superan con frecuencia esa cifra. Este movimiento constante del aire moldea todo lo que toca. La vegetación crece más baja y compacta. Las nevadas forman dunas impredecibles. Incluso la infraestructura moderna debe diseñarse teniendo en cuenta que el aire rara vez está inmóvil. Por eso la energía eólica ha echado raíces en Wyoming. La tierra nunca está en reposo y hay suficiente terreno abierto para aprovecharlo. Pero el viento es solo una pieza de una ecuación mayor. Wyoming se sitúa en la intersección de varias zonas ecológicas importantes. Las llanuras ascienden a cuencas, las cuencas se elevan a cordilleras, y esas montañas alimentan ríos que finalmente se extienden más allá de las fronteras estatales. Los ríos nacidos en Wyoming pueden recorrer más de 1.200 kilómetros antes de llegar a los océanos distantes. Esa magnitud es fácil de subestimar cuando uno está parado en lo que parece una tierra seca y abierta. Aún así, pese a todo ese movimiento de agua, la mayor parte de Wyoming es técnicamente semidesértico. Las precipitaciones varían enormemente. Algunas regiones bajas reciben menos de 10 pulgadas, cerca de 250 milímetros, de lluvia al año, mientras que en altitudes mayores la nieve supera con creces esa cantidad. El resultado es un paisaje lleno de contrastes agudos. Un valle puede estar verde y exuberante durante unas pocas semanas, mientras que otro
justo al otro lado de una cresta, permanece seco y expuesto durante meses. Esa imprevisibilidad modeló todo lo relativo a cómo la gente intentó vivir allí. Los primeros colonos descubrieron rápidamente que Wyoming no perdona las suposiciones. Los ferrocarriles trajeron gente, pero la naturaleza decidió quién se quedaba. Los inviernos podían llegar de repente, bajando la temperatura más de 10 grados Celsius en cuestión de horas. Las tormentas de nieve sepultaban al ganado. Las sequías borraban temporadas enteras de trabajo. Y sin embargo, la gente persistía. La identidad de Wyoming se ató no al confort, sino a una terquedad profunda, una resiliencia silenciosa que aún define la vida allí. Las comunidades son pequeñas y las distancias entre ellas enormes. La autosuficiencia no es una preferencia de estilo de vida, sino una necesidad práctica. En algunas partes del estado, el pueblo más cercano está a 80 kilómetros de distancia sin nada intermedio. La señal de móvil desaparece, las carreteras se convierten en grava, luego en tierra y a veces en nada. Ese aislamiento tiene consecuencias reales, no todas negativas. La fauna prospera de maneras que se han vuelto raras en el resto del país. Los mamíferos grandes aún recorren territorios abiertos sin cercas que fragmenten sus rutas. Las migraciones estacionales superan los 300 kilómetros en algunos casos, guiadas por instintos que preceden la memoria humana. La Tierra sostiene esos patrones porque no hay suficiente gente para interrumpirlos en cada giro. Esto sorprende a la mayoría de los visitantes. A pesar de su reputación de vacío, Wyoming es una de las regiones biológicamente más intactas de los Estados Unidos continentales, no porque se haya preservado mediante políticas deliberadas, sino porque siempre ha sido difícil de controlar. La agricultura, la minería y el desarrollo llegaron, pero ninguno dominó plenamente el paisaje. Hoy en día, una parte sustancial de Wyoming sigue siendo de dominio público y gestionada colectivamente, permitiendo que los ecosistemas funcionen a una escala que ha desaparecido prácticamente en cualquier otro sitio. La tierra todavía se siente honesta aquí, no cambiada por intención, sino por resistencia. Esa resistencia también se halla bajo tierra. Wyoming posee enormes reservas de recursos naturales, carbón, petróleo, gas natural y minerales. Pero extraerlos siempre ha requerido negociar con un terreno que no coopera fácilmente. Las ciudades boom surgieron y desaparecieron. Comunidades enteras se alzaron rápidamente cuando las condiciones eran favorables, para luego desvanecerse con la misma rapidez. Algunos de esos lugares nunca estuvieron destinados a durar, y Wyoming no permite que lo olvides. Este ciclo de ascenso y retirada moldeó una cultura que valora el espacio, el silencio y la distancia, no como lujos, sino como protecciones. Las conversaciones tienden a ser directas. Las promesas se toman en serio. En un lugar donde la ayuda más cercana puede estar a horas de distancia, la fiabilidad pesa más que la reputación. Wyoming no está vacío porque no ocurra nada allí. Está vacío porque lo que ocurre sucede lentamente. Las formas del terreno cambian a lo largo de miles de años. El clima reescribe las reglas cada estación. La vida se adapta, retrocede y regresa a su propio ritmo. Nada se apresura, nada se desperdicia. Por eso los lugares que estamos a punto de explorar llevan el peso que tienen. No son simplemente paradas escénicas en un itinerario de viaje. Son expresiones visibles de cada una de las fuerzas de las que acabamos de hablar: geología, clima, aislamiento, resiliencia, convergiendo en ubicaciones específicas donde la Tierra habla un poco más fuerte de lo habitual. Una vez que veas esos sitios bajo esta óptica, Wyoming deja de sentirse como si le faltara algo. Empieza a sentirse como si hubiera estado esperando ser comprendido. Yellowstone es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la Tierra sigue formándose activamente en tiempo real. Toda esta región descansa sobre un enorme sistema volcánico, y el calor que proviene de lo profundo llega más cerca de la superficie aquí que en casi cualquier otro punto del continente. Ese calor controla casi todo: cómo se mueve el agua, dónde viajan los animales y hasta dónde se permite que los humanos construyan. El parque cubre aproximadamente 3.500 kilómetros cuadrados, aunque amplias secciones permanecen bajo vigilancia constante porque las condiciones pueden cambiar sin aviso. Cuando la gente piensa en Yellowstone, suele imaginar primero los géiseres, y con razón, más de la mitad de los géiseres del planeta se encuentran en esta única región. Pero los géiseres representan solo una parte de lo que ocurre aquí. En ciertas zonas, la temperatura del suelo
varía drásticamente a escasos metros de distancia. El agua puede aparecer casi a punto de ebullición y luego enfriarse rápidamente al alejarse de su fuente. Estos extremos crean un paisaje que nunca se asienta del todo. La fauna se ha adaptado a esta inestabilidad a lo largo de generaciones. Los patrones de movimiento estacional pueden abarcar entre 60 y 90 kilómetros, mientras los animales evitan zonas donde el calor subterráneo ha alterado la superficie. Incluso las carreteras están diseñadas como soluciones temporales, construidas para flexionarse y ceder en lugar de resistir un terreno que se desplaza. Yellowstone muestra el poder geológico crudo en su forma más agresiva, pero ese mismo calor no siempre se expresa mediante explosiones y presiones. Justo más allá de las zonas más volátiles, la energía se comporta de otra manera. El agua ya no fuerza su camino violentamente hacia arriba. En cambio, llega a la superficie despacio y fluye silenciosamente cuesta abajo, enfriándose al expandirse. Y al enfriarse, deja algo atrás. Aquí el calor deja de erupcionar y empieza a depositar. El agua rica en minerales asciende a la superficie y desciende lentamente. A medida que la temperatura disminuye, deposita carbonato de calcio en capas, creando terrazas sólidas que crecen, colapsan y se reconstruyen con el tiempo. Algunas de estas formaciones se expanden casi 1 pulgada, 2 centímetros al año, lo que las convierte en uno de los paisajes de cambio más rápido del parque. Los colores de la superficie provienen de microorganismos tolerantes al calor que prosperan en rangos de temperatura específicos, tiñendo la superficie de blanco, naranja, marrón y ocasionalmente verde. Parece casi artificial, pero es totalmente natural. Sin embargo, incluso aquí la calma es temporal. Más profundo en el mismo sistema subterráneo, la presión vuelve a acumularse, y en lugar de un flujo constante y silencioso, la Tierra comienza a liberar su energía en ráfagas repentinas y cronometradas. Old Faithful es famoso por una razón sobre todas las demás. No es la erupción más grande del parque, es famosa porque es predecible. Mientras la mayoría de los rasgos geotérmicos aparecen al azar, este sigue un ciclo impulsado por presión, temperatura y una compleja red de canales subterráneos. El agua se filtra profundamente, se calienta más allá del punto de ebullición bajo presión y queda atrapada hasta que la fuerza la impulsa hacia arriba. Cuando finalmente se libera, la erupción lanza agua a casi 30 metros de altura. El intervalo varía ligeramente entre erupciones, pero el mecanismo subyacente permanece constante. Tras cada liberación, el sistema se recarga, se reinicia y comienza de nuevo. Esta fiabilidad brindó a los científicos una oportunidad inusual. Yellowstone se convirtió en un laboratorio natural para estudiar cómo interactúan el calor y el agua bajo la superficie, una investigación que ha influido en la ciencia geotérmica mucho más allá de los límites del parque. Y cuando esa agua presurizada encuentra un camino que se dirige lateralmente a través de la roca, en lugar de subir, la energía comienza a tallar hacia abajo, usando la gravedad para remodelar el paisaje a una escala que deja sin aliento. El Gran Cañón de Yellowstone no fue creado por explosiones, fue esculpido por la persistencia. Durante miles de años, un poderoso río labró su paso a través de capas de roca volcánica, ceniza y lava endurecida. El resultado es un cañón de unos 38 kilómetros de longitud, con paredes que llegan a descender casi 300 metros en algunos tramos. A diferencia de los cañones formados en rocas sedimentarias estables, estas paredes son inestables y están en constante movimiento, erosionándose, agrietándose y colapsando sin cesar. Los colores de esas paredes no son decorativos, son químicos. Los compuestos de hierro se oxidan mientras el agua caliente y el vapor suben por fisuras desde abajo, tiñendo el cañón de amarillos, rojos y blancos. Cada lluvia y cada ciclo de deshielo continúan el proceso, transportando material río abajo y ampliando lentamente la grieta. Este cañón sigue en proceso de creación. Cuando el río avanza más allá de esas paredes, el paisaje vuelve a cambiar. Lo que sigue fue modelado por algo distinto, no por calor y erosión, sino por altitud, hielo y relieve vertical que se eleva tan bruscamente desde el valle que resulta una sorpresa visual. La cordillera de los Tetons aparece sin aviso. Normalmente las montañas se anuncian gradualmente. Los pies de monte se forman, las crestas se apilan, la altitud aumenta por etapas. No es el caso aquí. Los Tetons se alzan casi directamente desde el fondo del valle sin casi transición. En algunos puntos,
La diferencia vertical entre el valle y la cima alcanza casi 2.800 metros en una distancia horizontal que una persona en forma podría recorrer en una tarde. Ese ascenso abrupto no es fruto de la erosión, sino de una falla activa. La tierra no se erosionó gradualmente hasta esas formas, se rompió. Una línea de falla recorre la base este de la cordillera, y el bloque al oeste fue empujado hacia arriba mientras el fondo del valle al este descendió. El resultado es una fachada montañosa como ninguna otra en el oeste americano. Estas cumbres también son relativamente jóvenes en términos geológicos. Sus perfiles angulares no han sido suavizados por largos ciclos de intemperie que han redondeado otras cordilleras. Lo que se observa es estructura cruda, roca expuesta, crestas afiladas y caras escarpadas sobre las que la gravedad sigue trabajando. Los glaciares esculpieron la zona en el pasado, dejando valles en forma de U que todavía influyen en el flujo del agua hoy. Lo que hace a los Tetons tan impactantes no es solo su altura, sino su proximidad. Casi nada separa el terreno vertical de la llanura a sus pies. Esa compresión de escala produce una primera vista desorientadora y memorable. Y justo debajo de ese ascenso repentino, pegado a la base de esos acantilados, se encuentra uno de los cuerpos de agua más silenciosos y poderosos del oeste americano. El lago Jenny existe gracias a lo que el hielo dejó atrás. Cuando los glaciares se retiraron de la zona, enormes bloques de hielo se derritieron lentamente en su lugar, dejando depresiones que se llenaron de agua fría y clara. El resultado es un lago que se apoya directamente contra paredes rocosas, con una profundidad que desmiente su apariencia. En algunos puntos alcanza casi 75 metros de profundidad, mientras mantiene una temperatura fría todo el año. La claridad hace que parezca tanto superficial como insondable a la vez. Las montañas no están detrás del lago como un telón, se alzan directamente sobre él. La relación entre agua y piedra es inmediata, casi confrontacional. El sonido se propaga de forma distinta en este espacio cerrado. El viento se acelera en direcciones inesperadas al canalizarse entre las caras rocosas. La luz cambia rápidamente cuando las sombras se deslizan por los acantilados a lo largo del día. Todo se siente comprimido y focalizado de una manera que los paisajes más extensos no logran. Sin embargo, esa sensación de compresión no se mantiene. Justo más allá del lago Jenny, el paisaje se abre dramáticamente. Las paredes rocosas retroceden, el horizonte se ensancha. El viento barre sin interrupciones una superficie acuática que se extiende más de 33 kilómetros de extremo a extremo. El lago Jackson opera a una escala completamente distinta. La intimidad que definía al lago Jenny da paso a la amplitud aquí. Las olas se forman sobre aguas abiertas. Las montañas que antes se alzaban directamente sobre el lago, ahora enmarcan la distancia lejana. La experiencia pasa de lo íntimo a lo expansivo en un tramo corto de terreno. Jackson Hole se extiende aproximadamente 88 kilómetros de norte a sur, formando un amplio corredor entre las cordilleras a ambos lados. A diferencia de cuencas cerradas que atrapan el clima y aíslan a las comunidades, este valle permanece abierto, permitiendo que animales, sistemas meteorológicos y personas lo atraviesen en lugar de asentarse permanentemente. Históricamente, esa apertura dificultó la supervivencia a largo plazo. Los inviernos eran brutales, los recursos estacionales y el aislamiento inevitable. Las primeras comunidades se formaron lentamente, construidas por necesidad más que por oportunidad. La fauna utiliza este corredor extensamente. Las migraciones estacionales se canalizan a través de él, siguiendo rutas establecidas mucho antes de que existieran fronteras modernas. La apertura brinda visibilidad a largas distancias, útil para presas que vigilan a los depredadores, pero también expone a los animales. No hay refugio del clima ni escasez. Lo que hace a Jackson Hole singular en la actualidad es su equilibrio. El desarrollo está presente. Hay pueblos, carreteras y un flujo constante de visitantes. Pero el desarrollo no domina. El espacio sigue siendo intencional. El valle funciona como zona de transición, no solo geográfica, sino ecológica, apoyando el movimiento en lugar de frenarlo. A medida que la tierra se estrecha de nuevo, tras ese paso abierto, la historia cambia por completo. Lo que sigue no tiene nada en común con las cordilleras, cañones y lagos anteriores. Se yergue solo, se alza solo y se formó mediante un proceso que siguió reglas totalmente distintas. Devil's Tower no pertenece a su entorno.
El paisaje circundante se extiende con la típica llanura alta, suave, redondeada, sin particularidades. Y entonces aparece esta formación, una única columna de roca que se eleva unos 386 metros sobre el terreno circundante, con lados casi verticales que parecen diseñados. La escala necesita un momento para ser asimilada. Esta estructura no comenzó como una montaña, empezó como roca fundida que forzó su camino en material más blando subterráneo. Luego se endureció en su lugar. En millones de años, el material blando se erosionó, capa tras capa, estación tras estación, dejando el núcleo denso expuesto. Lo que queda es el interior de algo que una vez estuvo completamente enterrado. El rasgo visual más llamativo es la geometría. Cuando la roca fundida se enfrió, se contrajo uniformemente y se fracturó en largas columnas paralelas que corren verticalmente a lo largo de toda la superficie. No son tallados, son el resultado de la física, patrones de contracción congelados en piedra. Para las naciones indígenas de las grandes llanuras, este sitio tiene una profunda significación espiritual. Varias tribus mantienen conexiones con él desde generaciones, y sus tradiciones orales explican su forma mediante memoria y significado más que con mediciones. Esas conexiones siguen activas hoy, las ceremonias continúan en el sitio, y los debates sobre acceso y uso de la tierra siguen entre representantes tribales y administradores federales. Para los geólogos se convirtió en un caso fundamental de intrusión volcánica y erosión diferencial, dos marcos muy diferentes que llegan a la misma conclusión. Este lugar exige atención. Cody no surgió por accidente. Creció en un punto concreto donde convergían rutas de viaje, donde los suministros podían almacenarse y donde la logística de atravesar un territorio difícil tenía sentido. Llamado así por William Buffalo Bill, Cody, el showman y explorador que se convirtió en una de las figuras míticas del oeste americano, el pueblo se construyó alrededor de una idea concreta de lo que representaba la frontera. Fue un lugar creado para apoyar el movimiento, gente que se dirigía más al oeste, mercancías que pasaban, historias que se moldeaban para una audiencia lejana a las llanuras. Los ferrocarriles llegaron, las carreteras siguieron, y la identidad del pueblo se inclinó fuertemente hacia la mitología del oeste, una influencia que persiste hoy. A medida que las rutas se extienden desde Cody hacia la zona sur del estado, el desarrollo se diluye rápidamente, la tierra se abre de nuevo, el agua escasea, el color cambia drásticamente, y el terreno comienza a contar una historia modelada menos por la colonización y más por la exposición, la erosión y la escala geológica. Flaming Gorge parece una creación de un equipo de efectos especiales. Las paredes del cañón brillan con tonos de rojo profundo y naranja formados por capas sedimentarias depositadas hace cientos de millones de años. Esas capas fueron levantadas e inclinadas por fuerzas tectónicas, y luego un poderoso río encontró debilidad en la roca y la talló, creando un corredor que desciende más de 300 metros desde el borde hasta el nivel del agua en algunos puntos. Lo que lo diferencia de la mayoría de los cañones es el contraste que encierra. Un terreno desértico severo se encuentra con aguas de un azul verdoso profundo al pie de los muros vívidos. El calor se cruza con la profundidad. La quietud se enfrenta al movimiento. La luz transforma el color de la roca a lo largo del día, haciendo que el lugar se sienta genuinamente distinto hora tras hora. La erosión no necesita drama para producir resultados dramáticos, solo necesita constancia y tiempo. Cheyenne no se formó por geología, se formó por logística. Esta ciudad creció donde lo hizo porque las líneas ferroviarias la convirtieron en un punto crítico para mover personas y mercancías a través del interior del continente. En los años posteriores a la Guerra Civil, el ferrocarril transcontinental avanzaba hacia el oeste a una velocidad notable, y este lugar ofrecía la combinación adecuada de terreno y geografía para convertirse en un gran nudo. Los bienes que antes tardaban semanas en recorrer la ruta en carreta, ahora cruzaban cientos de kilómetros en días. Esa velocidad cambió todo lo relativo al desarrollo del oeste. El viento define la atmósfera aquí más que cualquier otra cosa. El terreno abierto no brinda refugio a los sistemas climáticos que cruzan las llanuras. Las ráfagas soplan con regularidad, reforzando una sensación constante de exposición, a diferencia de los valles protegidos y cuencas montañosas que caracterizan gran parte de Wyoming. Cheyenne está en la apertura, visible, conectada y en constante movimiento.
Después de los vastos silencios de la alta montaña, aquí es donde Wyoming vuelve a conectarse con la red americana más amplia. La Tierra no domina aquí, colabora, y esa colaboración lleva un mensaje importante sobre lo que realmente es Wyoming cuando te alejas y observas todo en conjunto. Wyoming no se define por una única fuerza, se define por cómo conviven los extremos: calor e hielo, silencio y viento, aislamiento y conexión, violencia geológica y erosión paciente y silenciosa. Los lugares que exploramos no son espectáculos aislados, son expresiones de las mismas fuerzas subyacentes, apareciendo en distintas formas según las condiciones de cada ubicación. Todo forma parte de la misma historia, todo está moldeado por la misma paciencia. Wyoming no está vacío, es selectivo. Calor, hielo, viento, distancia y tiempo trabajan juntos para decidir qué permanece visible y qué desaparece bajo la superficie o tras el horizonte. Cuando lo comprendes, el vacío deja de sentirse como ausencia, se siente como intención, como un paisaje que decidió hace mucho tiempo qué quería ser, y que ha mantenido esa decisión desde entonces, a través de cada estación, cada asentamiento y cada intento de transformarlo en algo más conveniente. Esta tierra no pide tu aprobación, simplemente continúa,